Muy buenas noches, amigos de Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor, transmitido por Radio Miraflores Televisión. Disculpen, nomás hubo unos impases técnicos, pero ya estamos al aire con ustedes. Y esta vez tenemos de invitado al doctor César Portela. El doctor César Portela es el presidente del Comité de Salud Pública del Colegio Médico del Perú. Él es miembro del Colegio Médico del Perú y tenemos el honor de tenerlo. Aparte de ser médico, el doctor Portela también es un buen comunicador. El doctor tiene un programa también y el que yo he tenido el honor de estar invitado en su programa. Doctor Portela, muy buenas noches. Gracias por venir. No, al contrario, Carlos, gracias por la invitación. Es un gusto estar participando el día de hoy contigo para hablar sobre la salud, que es algo muy importante en el país, y agradecerte por la invitación y de paso también felicitarte por lo que estás haciendo. Tú eres un comunicador también, aparte eres un médico que eh, trata la salud de los adultos mayores con bastante calidad y calidez, y es por eso que te felicito por la última obra que has sacado en relación al Alzheimer, 101 preguntas y respuestas, que está muy interesante, al cual recomendamos que lo lean, porque nos enseña a valorar la salud, en este caso de los adultos mayores, ¿no? Gracias, César. César, arrancamos con una evaluación crítica de la salud pública en el país. Hemos escuchado con esta pandemia del COVID con la que hemos vivido y estamos viviendo y hemos sufrido que la salud pública en el Perú está mal. ¿Cuál es la reflexión? ¿Qué opinas de cómo está nuestra salud pública? Mira, muchos decían de que la pandemia de la COVID-19 había desnudado la salud en el país. No lo desnudó, ya estamos desnudos. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Más de 30 años la salud pública en el país ha estado olvidada y los gobiernos no han hecho casi nada o nada para poder reactivar la parte preventiva promocional de la salud, que es muy importante, y trabajar sobre la prevención, que es lo más importante en el país para poder lograr de que la salud pues tenga un interés nacional, y sin embargo no se ha hecho. La salud pública está venida a menos por muchos años, no hace 2 años, sino por muchos años, de tal manera que la pandemia simplemente nos trajo la realidad como nosotros vivíamos en el país en referente a la salud pública, ¿no? Ahora, el Perú es el país que más muertos ha tenido en relación a habitantes. O sea, en números absolutos, probablemente pues Estados Unidos, que tiene 300 millones de habitantes, es el número absoluto, pero en número proporcional, el Perú es el país que más muertos ha tenido y el segundo país que más médicos muertos ha tenido, después de México. Así es. Entonces, ese es un reflejo clarísimo que está mal la salud pública en el país. Ahora, tú has hablado bien claro que lo que se debe hacer y no se está haciendo es la promoción y la prevención. Y eso es a nivel de atención primaria. ¿Por qué nuestra atención primaria está tan mala? Porque generalmente no le damos la importancia de vida, ¿no? Y no hay que confundir la atención primaria con el primer nivel de atención, que tienen se relacionan, pero son dos cosas que van de la mano, pero son diferentes, ¿no? En este caso no hay una buena parte de la parte preventiva, porque, y acá es un conglomerado, es un equipo multidisciplinario que tiene que actuar, ¿no? Por, para ponerte un ejemplo, hace 4 o 5 días yo escuchaba por la radio de que 7 millones de personas no cuentan con agua potable. Cuando nosotros le recomendamos a las personas a lavarse la mano como una medida preventiva para evitar enfermedades como la diarrea, como la COVID-19, otras enfermedades, pero hay personas que valoran tanto el agua que muchas veces lavarse las manos para ellos es bien complicado. Entonces, la parte de saneamiento ambiental en el país no está tomada en cuenta. Por eso te digo, es un conglomerado de instituciones que tienen que ver lo relacionado a la salud pública en el país, ¿no? Entonces, aparte de la parte preventiva, la parte promocional no se da bien. Yo recuerdo hace muchos años algo muy importante, un eslogan que salió para prevenir la diarrea, decía: la diarrea está en tus manos, lávatelas, ¿no? Y con eso probablemente enseñamos a las personas a lavarse las manos en ese tiempo. Y la diarrea bajó en la mortalidad en los niños menores de 5 años. Pero seguimos pasando por lo mismo hace muchos años. O sea, esto de la falta de agua potable,
la falta de repente electrificación o la falta del desagüe de algunas personas, no lo vivimos ahora, lo vivimos hace muchos años y generalmente no se ha hecho nada o casi nada para mejorar la parte de saneamiento ambiental, por ejemplo, en el país que nos hace tanta falta, ¿no? ¿Qué es más importante, construir grandes hospitales de 10 pisos o ponerle agua a la población? Ponerle agua a la población, porque es la parte preventiva. O sea, eso, y acá, acá tenemos un chip que tenemos que dejarlo de lado. Nosotros pensamos, va el presidente probablemente a un poblado en la cual de repente hay 2.000 habitantes y le piden un hospital, ¿no? O le piden una universidad, ¿no? Porque tenemos en la cabeza que los hospitales probablemente sean lo más seguro en la salud, cuando nosotros debemos actuar en el primer nivel de atención, que está abandonado, construir centros de salud que estén completamente equipados con una infraestructura tremenda. Y acá hay algo muy importante. Recursos humanos en el país no tenemos, están escasos. De tal manera, y si lo tenemos, son explotados en algunos casos, ¿no? Entonces, la parte promocional, la parte preventiva, no lo podemos solucionar por tanta falta que tenemos y carencias. Eh, y acá hay otra cosa muy importante, Carlos, que también me ha traído la memoria en este momento. Por ejemplo, no hay capacidad de gasto de las autoridades tampoco. Las regiones devuelven dinero anualmente al Estado que no lo han gastado. O sea, no tienen capacidad de gasto. No hay inversiones en salud. No sé por qué motivo, pero ¿No? generalmente debemos actuar en ese nivel, ¿no? Y quitarnos en la cabeza de repente la posibilidad de construir más hospitales, ¿no? Debemos darle más importancia al primer nivel de atención. Eso es fundamental. Debemos de copiar experiencias exitosas de países exitosos, o sea, no hay que inventar nada. Y los países exitosos que tienen la mejor salud pública, pues son los desarrollados, Canadá, Inglaterra, Suecia, los países de Europa del Norte, que tienen una salud pública extraordinaria, basadas en atención primaria. Pero en el Perú, tú acabas de dar un dato, es el chip. Nosotros vemos películas americanas, vemos el Doctor House, estos grandes hospitales, entonces tenemos la idea de que la salud tiene que atenderse en grandes hospitales. Una vez nuestro amigo común, nuestro gran amigo en común, Dante Nicho, conversaba con Dante y me decía, es que en el Perú está el chip de que la atención primaria es atención de pobre, Así es. Así, ese es ¿no? el concepto que Qué opinas de tenemos. eso? Así digo, ese es el concepto que tenemos. Yo no voy a la posta o al centro de salud porque, bueno, mejor voy a una clínica o voy al hospital donde están lo mejor, ¿no? Y acá debemos quitarnos esa mentalidad, pero muchas veces los gobiernos tienen la culpa. ¿Por qué? Porque los centros médicos están abandonados, mala infraestructura, no tienen recursos humanos, no hay insumos de laboratorio o no hay probablemente equipos en la cual le podamos dar una buena atención y las personas mismas dicen, no, ¿para qué voy a ir ahí si me van a atender mal, ¿no? O no me van a dar lo que yo quiero. Mejor me voy al hospital y abarrotamos los hospitales. Es por eso que los centros de emergencias y las consultas tienen pues eh, una debilidad en cuanto a las citas, ¿no? Hay citas muy largas, entonces la persona no quiere acudir a un centro de salud y prefiere irse a otro centro donde paga probablemente su dinero, porque le dan oportunidad de atenderlo rápido y de repente me dice, me sacan todos los exámenes, ¿no? Entonces debemos mejorar el primer nivel de atención, mejorando la infraestructura, teniendo mayor recursos humanos y por ende también el equipamiento que podrían tener, ¿no? Claro, no se invierte en atención primaria, en capacitar y entrenar a los profesionales de atención primaria, ya sean Es, médicos, tecnólogos médicos y enfermeras, ¿no? Que son los profesionales que tienen que entrenarse. Y entonces existen esos prejuicios, porque en Canadá, así el ciudadano de Canadá, así vive en el barrio más caro, va a su ujú, atención primaria y se maneja la es, presión, su diabetes. y también te digo otra cosa, también parte del profesional, los profesionales no queremos trabajar en el primer nivel de atención, ¿no? Porque las personas dicen, bueno, estás trabajando en el primer nivel, bueno, debe ser por algo, ¿no? No estás en un hospital y también tenemos ese ciclo profesionales de que todo lo vemos ir al hospital, 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 ¿no? Entonces también eso hay que mejorarlo y eso parte de la universidad
en la cual le enseñemos a los futuros médicos que el primer nivel de atención es algo pues que va a ayudar mucho a proteger la salud del ser humano, ¿no? Ahora, a nivel de salud pública, la salud pública en el Perú está fragmentada. Un sector del país se atiende en el MINSA, Ministerio de Salud, otro sector en el Salud y otro sector más pequeño en las Fuerzas Armadas y otro más pequeño en forma privada. Y uno grande que no tiene ningún servicio de salud. Entonces, eso es un problema. Ahora, vamos a nuestro campo, es decir, a los adultos mayores. Es salud mal que bien, con sus fallas, que las tiene, pero da un servicio de atención primaria, perdón, da un servicio a los adultos mayores, a Mm. través de consulta externa, a través de un programa de atención domiciliaria, del cual tú tienes muchísima experiencia en atención domiciliaria. ¿Qué pasa con MINSA? ¿MINSA ha desarrollado algún programa nacional para atención de adultos mayores? Existe, o sea, y acá hay otra cosa que me trae a la memoria. Hay leyes, hay normas que protegen a los adultos mayores, pero que no se cumplen. Están guardados en el escritorio, ¿no? Están escritas. Y acá hacemos muchas leyes declarativas que simplemente quedan en el olvido y de una u otra manera no hay apoyo, ¿no? Entonces, hay que recordar, y tú lo sabes muy bien, que ya estamos probablemente llegando a 4 millones de adultos mayores en el país. Y esto, no hay una política de atención hacia ellos, hay mucho abandono dentro de la sociedad de los adultos mayores, con tres problemas muy claros. Uno, falta de atención en salud. El 30% de personas son aseguradas, el 70% son informales y ahí están la mayoría de adultos mayores, ¿no? Tienen problemas de discriminación y tienen problemas de tener una jubilación que le permita pues vivir y si la tienen es mala también, ¿no? Entonces no hay una política de salud que protege al adulto mayor en los últimos años de vida y eso es preocupante porque la sociedad o el país va a ser un país más adelante de personas adultas mayores. ¿Por qué? Porque el control de natalidad se ha detenido un poco, ya no nacen muchos niños y nosotros nos estamos haciendo ya pues adultos mayores y vamos a tener ese problema o van a tener ese problema muchas personas. Entonces ahí hay que actuar, o sea, hay un abandono del adulto mayor, ¿no? Entonces, y acá hay que trabajar mucho y no solamente de la parte ejecutiva, sino de la parte legislativa también hay que hacer leyes, pero leyes que se cumplan, no que estén colgados en el tintero o que la persona salga con un proyecto de ley y luego no se realice, no se ejecute, ¿no? Entonces, hay mucho olvido del adulto mayor y acá, Carlos, tú sabes, trabajamos nosotros con adultos mayores y es muy penoso encontrar adultos mayores abandonados por el Estado, por los hijos, ¿no? Por los familiares y en completo estado de abandono, ¿no? Acá el doctor Portela nos da un dato muy interesante, ¿no? En el Perú existen muchas leyes bonitas, están en el papel. Qué bonitas leyes, cómo protegen al adulto mayor. Existe la ley del adulto mayor, la ley de las demencias, existen las normas de la casa de reposo, pero en la práctica no se cumplen. Y eso es lo peor, ¿no? Porque deberían de cumplirse estas leyes. Por ejemplo, la ley del Alzheimer dice que el Estado garantiza un cuidador al enfermo con Alzheimer. ¿Quién? Eso es una letra muerta. Pues, yo cuando leí y me pidieron mi opinión, dije, esto no lo van a cumplir nunca y efectivamente no lo están cumpliendo. Ahora, ¿qué hacer con nuestros adultos mayores que no tienen nada? O sea, me refiero a un sistema de atención de salud. No pertenecen a salud, por lo tanto, están en ese 70%. ¿Qué hacer? ¿Dónde ir? Y esto lo están viendo muchas personas y muy buenas personas que, por ejemplo, conocen a un vecino que está en estado de abandono. Por ejemplo, un adulto mayor postrado. En el Seguro Social tenemos el programa PADOMI, entonces los médicos y el sistema de salud va a la casa, pero en MINSA no hay nada. Así es. ¿Qué hacemos? Acá hay un seguro que es el SIS, ¿no? Y acá el SIS tiene que tener dentro de su rubro, así como hay protección contra la persona del cáncer y otros temas de protección, debe protegerse al adulto mayor abandonado o en estado de abandono.
¿no? Debe existir probablemente casas de reposo o centros donde se cobije o llegue a vivir el adulto mayor en abandono, el Estado se haga cargo de este adulto mayor que probablemente haya trabajado toda su vida, pero que nunca tuvo un seguro, haya sido informal. Y la informalidad muchas veces al final no le cubre la necesidad ni de salud ni la parte económica, de tal manera que el Estado debe cubrir esa falta y para proteger a este adulto mayor, sobre todo en los últimos años de vida que tiene, ¿no? Y darle calidad de vida, sobre todo. Ahora, tú eres presidente del Comité de Salud Pública del Colegio Médico. Y Así es. aparte que nos representas a los médicos, y bueno, yo también tengo el honor de pertenecer también a este comité porque tú me invitaste y Mm. estamos. Una de las funciones de este comité es asesorar al ministro de Salud. Así es. Pero acá al colegio médico generalmente es el ente consultivo o de asesoramiento que debe tener el Ministerio de Salud. Pero acá, desgraciadamente, en el país se mira mucho la política egoístamente, ¿no? Muchas veces no se convoca a las personas que de una u otra forma tienen los conocimientos de causa para poder apoyar y realizar o recomendar ciertas acciones para que la salud mejore en el país. Sin embargo, se toma cargos muchas veces en forma no democrática, sino dedocrática, vamos a llamarle así, y que generalmente no tienen los conocimientos del caso. Y de repente eso lo que nos está haciendo mucho daño. Acá hay un factor que está ocurriendo en el país que nos está haciendo mucho daño, que es la indiferencia. Muchas veces la indiferencia mata y esto de una u otra manera hace que la salud no funcione bien. El colegio médico ha tenido una participación en esta pandemia excelente en estos 3 años y lo sigue haciendo, recomendando con el anterior decano que tuvimos nosotros, que fue el doctor Miguel Palacios, y hoy con el doctor Urquizo estamos trabajando para lograr que la salud en el país, no solamente la salud de los médicos, sino la salud de la población, tenga pues un interés tremendo del Estado. Incluso hemos enviado cartas al ministro, hemos recomendado, hemos formado parte de comisión, pero generalmente muchas veces la letra queda en el vacío, ¿no? No se hace mucha resonancia de lo que nosotros de repente podamos proponer, ¿no? Pero nosotros estamos ahí, seguimos trabajando y agradecerte, tú estás participando con nosotros en el Comité de Salud Pública y creo que el trabajo que estamos realizando va a ser con el tiempo pues reconocido, ¿no? Claro, porque una cosa son las políticas de Estado y otra cosa son el gobierno de turno, ¿no? Las políticas deben de tener una continuidad independientemente del gobierno que esté ejerciendo la función pública. Y aquí has dado un tema muy importante. Generalmente nosotros trabajamos por un periodo de gobierno, ¿no? Y no trabajamos por un largo tiempo. Y la salud tiene que tener no continuismo, sino continuidad de un trabajo, que se deje la muestra para seguirse desarrollando. Y lo que pasa en el país es de que llega un gobierno, cambia todo, cambia personas, cambia reglamentos, normas y comienza a hacer nuevamente y regresamos a cero. Viene el otro igualito, ¿no? Acá debe haber una gobernanza en la salud que signifique tener un curso directo hacia el éxito. Si no, no vamos a lograr en el tiempo mejorar la salud en el país por los cambios políticos que ocurren, ¿no? Las personas, y hay cambios. Te cuento, estuve hace 4 o 5 meses en el Congreso, en un evento que hubo sobre salud pública incluso, y se hablaba pues de los cambios continuos de las autoridades que impedían el trabajo en relación a la salud. En salud, los cambios abruptos, rápidos, no permiten el trabajo que nosotros debemos realizar. O sea, debe haber personas que mantengan un plan de trabajo que sea a larga data, ¿no? Con el éxito que nosotros queremos para la salud del país, ¿no? Y eso es lo importante y debemos actuar en ese caso, ¿no? Lamentablemente la salud pública en el Perú está enferma y está en estado crítico y es de ya situación de los gobiernos pedir ayuda a los que saben, porque
el colegio médico, ¿qué mejor que el colegio médico que asesora el ministerio? Pues son los expertos y están asesorando en salud pública y existe también el Consejo Nacional de Salud, que también podría ser un buen ente este, acon- de consejos, ¿no? Así es, y que tenga pues los acuerdos que se tomen puedan hacerse realidad, ¿no? Y eso es lo importante en este caso. Hay muchas personas que efectivamente pueden tener conocimiento, pero no son tomados en cuenta de tal manera que esto trae mucho atraso a la salud en el país. Y acá yo creo de que en salud debemos quitarnos todas las camisetas, debemos quedarnos con una sola camiseta, que es la camiseta del Perú, ¿no? Acá no hay partido político porque se trata de vidas, se trata de la salud, y un país sin salud es un país que no va a progresar. Entonces, debemos despojarnos de todo egoísmo político para trabajar en una misma dirección y lograr, pues, de que la salud tenga el éxito deseado. Mira, hay casos, por ejemplo, en las regiones. Tú sabes, y hace un momento me hablabas tú del ente rector. El MINSA debe ser el ente rector de la salud en el país. En las regiones, los gobernadores eh, tienen la posibilidad porque tienen un presupuesto para salud, pero no lo ejecutan, no lo ejecutan. Entonces, esto significa no contrato de personal, no mejoramiento del primer nivel, y esto trae atraso, de tal manera que debemos pensar en un país con buena salud para pensar en el progreso que deberíamos tener como país, que es más importante. El Perú es el rico, ¿no? Dice que el Perú es una persona sentada en una banca de oro, ¿no? Pero generalmente no lo aprovechamos, no lo aprovechamos, ¿no? Uno de los errores garrafales de estos últimos dos gobiernos pasados fue que para enfrentar el COVID cerraron atención primaria. ¿Cómo van a cerrar atención primaria? Y dejaron todos los grandes hospitales que colapsaron, al mes colapsaron, no había oxígeno, no había cama, no había respiradores, no había camas UCI. Obviamente, si se cierra atención primaria, y eso es una de las reflexiones. Ahora, cuando uno va al colegio médico y entra al colegio médico, están las fotos de todos los colegas que han muerto. Es una cosa que cuando voy, porque estoy yendo muy seguido al colegio médico, siento una pena tremenda de ver amigos, maestros, compañeros ahí. Y han creado la Alameda de la medicina, ¿no? Se llama esta callecita que han... De los héroes de la COVID-19, ¿no? Son más de 570 médicos que fallecieron y que para nosotros, pues, fue o es de bastante dolor, César, porque ¿cuánto dijiste? ¿Cuántos? 570 médicos, 500, 570 médicos. 570 Eh, médicos. Esa es la profesión que más murieron. Bueno, Es el país donde ha tenido mayor cantidad de médicos fallecidos, ¿no? también murieron policías, murieron También enfermeras. todo lo que estuvieron en el primer nivel de atención y que ofrendaron su vida en defensa de la salud de los pobladores, ¿no? Y que muchas veces no podían salir. O sea, acá hay algo muy preocupante y de bastante pena, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente dentro de los fallecidos hay muchos médicos jóvenes. Hay médicos jóvenes que estuvieron en primera línea y que fallecieron. Yo tuve la oportunidad de estar en los dos primeros años en el comité de rescate de los médicos, en la cual incluso cuando pedíamos ayuda al gobierno no nos lo dieron y nos dijeron de que los médicos tenían el mismo peso de cualquier ciudadano, ¿no? Y nosotros hicimos colecta y con dinero del colegio médico logramos evacuar a más de 100 médicos, entre los cuales muchos se salvaron y otros fallecieron, ¿no? Pero fue muy, muy, muy doloroso ese tiempo, incluso traer a los médicos, y lo más triste fue que algunos que fallecían teníamos que entregarle las cenizas a sus familiares que venían de provincia a llevarse pues la ceniza de su médico, de su familiar, ¿no? De su hijo, de su padre o del esposo. Y para nosotros fue momentos muy, muy complicados, que ojalá no se vuelva a repetir. Ojalá que esto
nos enseñe a estar preparados para una próxima pandemia, porque no estamos excepto de eso. Podemos tener dentro del tiempo probablemente otra pandemia, pero debemos estar preparados. Lo importante es estar preparados para poder afrontarla, ¿no? Esta pandemia no nos encontró preparados, nos encontró sin prepararnos, sin tener camas UCI, sin tener recursos humanos, sin tener hospitales y encima cerramos el primer nivel de atención, ¿no? Y eso pues fue un error garrafal que tuvo el gobierno en ese momento, ¿no? Bueno, tú lo acabas de decir al inicio, ¿no? Si no hacemos una buena promoción y prevención, estamos mal, no vamos a curar los errores. Bueno, yo quiero rendir mi homenaje a todos los colegas. Y es cierto, yo me acuerdo del doctor Palacio Celis, el anterior decano, haciendo trámites para evacuar y alquilar avioneta y helicópteros Eso. y Ujú. traer colegas de provincias a Lima. Sí, esto hay que reconocer, ¿no? O sea, independiente, como tú acabas de decir, independientemente de la gestión o del tinte político, reconocer las buenas acciones. Y yo veía al doctor cómo hacía gestiones para traer colegas alquilando aviones con recursos del colegio médico, ¿sí? Colegio médico, así es. Y fueron, como te decía, momentos muy complicados porque el recibir llamadas en la mañana, en la tarde, en la noche, de madrugada, para evacuar a un profesional médico de las regiones, teníamos que buscar primero cama, después si se tenía pues cama UCI, que era eh, lo que faltaba más en ese momento, ¿no? Era muy complicado, muy complicado. Me has hecho recordar esos momentos complicados, Carlos, que hemos pasado durante el primer año de la pandemia y parte del segundo año, ¿no? Que fue muy penoso, muy penoso, muy penoso. El próximo mes es el mes de la medicina. ¿Qué reflexión y qué proyectos, qué planes para el mes de la medicina? ¿Y qué reflexión? Estamos, estamos haciendo un cronograma de eventos. No hemos celebrado el Día de la Medicina o recordado, conmemorado el Día de la Medicina prácticamente 3 años. Después de 3 años vamos a hacer eventos científicos, académicos, incluso va a haber una feria de libros también, van a haber presentación de libros de los colegas que han escrito. Vamos a tener el día central, que es el 5 de octubre, ¿no? Con una participación, como siempre se ha hecho, ceremonias en el 2 de mayo, en la Universidad San Marcos, y en el Congreso mismo, y luego una ceremonia especial en la noche, en la cual estaremos recordando a nuestros héroes caídos, ¿no? En la pandemia, o mártires caídos en la pandemia. Y bueno, hacemos una invitación pues a todos los médicos y a la sociedad para que participen con nosotros en estos días de recordar el Día de la Medicina, que se recuerda pues a Daniel Alcides Carrión también, que es el héroe de la medicina peruana, y con ellos también a todos nuestros mártires que han caído en la pandemia en estos 3 años casi, ¿no? César, yo quiero agradecerte por tu participación en este programa. Nos has hecho un análisis crítico y objetivo, sobre todo objetivo, de la realidad de la salud pública en el Perú. Has dado unas propuestas, unas recomendaciones y ojalá las autoridades las ejecuten. ¿Tú tienes alguna red, algo como si alguien desea ubicarte, porque tú también eres un buen comunicador y de repente algún colega o cualquier persona desea comunicarse, ¿cómo te pueden contactar? Bueno, a través de mi correo electrónico cesarporteladiaz@yahoo.com o a través del Facebook, Instagram y en las redes sociales, ¿no? Tengo un programa, como tú le dices, también en la cual estamos a nivel nacional, se llama Más que tu médico y que entrevistamos a los colegas, sobre todo dándole a conocer la parte preventiva de la salud a toda la población, que es lo más importante que podemos dar nosotros como médicos. Yo creo que la misión del médico en el país en estos momentos es proteger al ser humano dándole la salud que se debe, ¿no? Entonces, esa es la participación que tenemos. Me pueden encontrar ahí y agradecerte, Carlos, por la invitación y deseándote todos los éxitos
profesionales y personales. Sé de tu afán y tu interés de mejorar la salud del adulto mayor, que es lo más importante. Tenemos padres, tenemos abuelos, y nosotros mismos estamos en ese camino. Y yo Sí, creo, sí, ya así es, estamos avanzando. así es, y tenemos que buscar la protección del adulto mayor, que se lo merecen, porque nos han dado todo y que generalmente es bendito tener adultos mayores en casa y hay que protegerlos mucho. Gracias, amigo. Ha sido el doctor César Portela, presidente del Comité de Salud Pública del Colegio Médico del Perú. Y eso sería todo por hoy. Nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias.